Qué gusto saludarlos y saludarlos hoy con motivo de semejante gran premio de la Fórmula Uno en la capital de la Fórmula Uno, porque la base de la mayoría de los equipos está en el Reino Unido, porque Silverstone pues es todo un icono, un símbolo de la Fórmula Uno y porque la afición, pues creo que es una de las mejores aficiones, tal vez en el recorrido que uno ha hecho históricamente, Diego, a quien le doy la bienvenida. Si empezamos a hablar de los aficionados, tal vez los canadienses, los australianos y los británicos, yo los catalogaría como de las aficiones que más sienten realmente el automovilismo y que más se matriculan, inclusive con toda la programación, ¿no? Porque en Australia uno ve que la gente se queda a las competencias teloneras, las vive, las disfruta. Igual pasa con los canadienses. Hay otra gente que colman, pero el día de la carrera, pero creo que diría que son las tres mejores aficiones. No sé qué opina usted. Bienvenido. ¿Qué tal, Germán? Sí, sin duda, pues obviamente por la tradición que tienen, fue donde se inició el Campeonato del Mundo de la Fórmula Uno, es donde está, digámoslo, centralizada la Fórmula Uno, ¿no? En el Reino Unido. Obviamente, pues hay esos pocos equipos que están en otros países y por supuesto que toda la tradición que trae la escudería Ferrari, la tradición del deporte motor en Italia, en Alemania, pues pesa también, pero a nivel, digámoslo, político y a nivel de organización, probablemente, pues, digamos que Gran Bretaña, Inglaterra específicamente, es la gran meca del automovilismo y de la Fórmula Uno, ¿no? Y por ello, pues, esta carrera es tan importante, tan tradicional, y por eso, pues, probablemente el público que asiste a un gran premio en Silverstone es probablemente de los públicos más conocedores de la Fórmula Uno. No hay duda. Los más conocedores y por ello también seguramente decidieron que una competencia con un protocolo diferente de clasificación, con esas novedades que vimos, pues el mejor escenario era Silverstone. Y yo lo invito primero pues a que mire, a que veamos eso, porque eso se ha diluido por efecto de lo que se vivió en la carrera, por el triunfo de Hamilton, el incidente en la primera curva, la sanción de Hamilton, eso todo, pues se ha diluido el tema de si funcionó o no el nuevo formato de competencia. Entonces, por eso lo invito a que primero lo analicemos. No sé a usted cómo le pareció. Pues diría que primero me pareció bien agregar, digámoslo, un evento más relevante para el fin de semana el viernes. Ujú. Desafortunadamente, pues no creo que sea una opinión que comparta todo el mundo, porque para muchos el horario en el que se llevó a cabo la clasificación significó que no lo pudieron ver como están acostumbrados, ¿no? Alguna gente pues estaba en horario de trabajo y simplemente pues no podía en medio del trabajo empezar a ver la sesión de clasificación de Fórmula Uno que usualmente veía los sábados cuando estaba tranquilo, relajado en su casa en horas de la mañana, ¿no? Hablando de Latinoamérica, de Colombia específicamente. Entonces, desde ese punto de vista, pues para algunos habrá sido, digámoslo, decepcionante, ¿no? Perderse ese momento del fin de semana. Por otro lado, pues es algo que ha devaluado para este formato específicamente el valor de la pole, ¿no? Ujú. Porque pues la pole tradicionalmente se ha conseguido en una vuelta rápida o en varias vueltas rápidas, avanzando a través de los diferentes segmentos de la clasificación, según el formato que ya pues lleva, si no me equivoco, cerca de una década vigente, ¿no? Y que ha funcionado bastante bien, ¿no? Pero pues digámoslo, cuando se ha conseguido esto el viernes, pues se ha desvirtuado un poco ese valor porque ya no determinaba la posición de salida para el Gran Premio del domingo. Entonces, aparte de eso, se le otorga la pole estadísticamente al piloto que ha conseguido ese mejor tiempo en la clasificación del viernes, que Ujú. no determina el orden de salida del domingo, repito. Entonces, creo que históricamente se están confundiendo un poco las cosas y desde ese punto de vista creo que no estoy de acuerdo, ¿no?
sí que estoy de acuerdo que haya más actividad relevante. Obviamente para los promotores de las carreras esto viene bastante bien y solo hay que ver pues cuánta gente había el viernes en Silverstone para una sesión de clasificación que no era la que decidía como tal la carrera, el orden de salida para la carrera del domingo, pero también pues se les dio aparte una segunda carrera, ¿no? Un Ujú. tercio del Gran Premio que se corría Sí. el día sábado y que para efectos prácticos era como una cuarta parte de la carrera del Gran Premio se corría en ese sprint del sábado, ¿no? Porque fueron Ujú. 17 vueltas y el triple de esa distancia fue la que se corrió el domingo, ¿no? Entonces, se puede ver también un poco así, como que el Gran Premio realmente como que arrancó el sábado, se interrumpió y luego continuó el domingo, otorgándole unos puntos a los pilotos que acabaron en las primeras tres posiciones, que creo que es algo que también de alguna forma podría ajustarse porque, sí, tal vez cuando se idearon esto, pensaron que era suficiente motivo o motivación para los pilotos que no están peleando la victoria, el poder avanzar en la parrilla como para arriesgar algo más en ese sprint de 100 kilómetros, ¿no? Ujú. Pero que pues al frente probablemente los equipos que estaban con la gran posibilidad de la carrera tal vez no quisieran arriesgar más de lo necesario en esa competencia y por ello les daban la posibilidad de marcar esos 3, 2 o un punto, ¿no? Dependiendo de su resultado. Tal vez es el razonamiento detrás de esto, pero pues atrás también probablemente si se otorgaran más puntos que son para ellos, o sea, un punto para un piloto de Mercedes o de Red Bull es proporcionalmente mucho menos que un punto para un piloto, por ejemplo, de Alpine o de Alfa Tauri o de Aston Martin, ¿no? Para ellos un punto tiene mucho más valor porque Ujú. consiguen muchos menos que los dos equipos de punta. Entonces, tal vez desde ese punto de vista, también uno pensaría que debería haber más puntos como tal para darle también más dinámica a la carrera en esa parte media, que fue donde realmente la tuvo después de la primera vuelta, ¿no? Después de el duelo Hamilton-Verstappen parte uno, pues Alonso fue el encargado de que tuviéramos realmente algo que ver después de esa impresionante salida que hizo y cómo pues logró no perder todas las posiciones que había avanzado en esos primeros metros de la carrera y ser pues uno de los que demostró que este formato pues tiene sentido, ¿no? Para algunos pilotos, Ujú. ¿no? Específicamente su caso, el de Raikkonen y por supuesto el de Verstappen, ¿no? Porque Verstappen ganó la pole el sábado y no la había conseguido el viernes en esa sesión de clasificación. Entonces, creo que el formato está bien para algunas carreras y creo que pues es el sentir de muchos que no es lo que debería convertirse en la norma para todos los grandes premios, pero pues está bien para tenerlo en algunos eventos de la temporada, pero creo que todavía le caben algunos ajustes para que tal vez dé un poco más. Sí. No sé, yo creo que yo pensaba, decía, hombre, pues estoy de acuerdo con usted en el sentido de que la pole debe ser la pole. Es una vuelta y no puede confundirse con que le den la pole en una carrera a alguien. Entonces, pensando en eso, decía, pues qué bueno que, y hablando también del tema de la gente que se quejó que el viernes, pues se enteró que había habido una sesión donde se clasificó, pero no se dio la pole y que eso se lo perdió. Decía, bueno, ¿por qué no dejar el viernes para entrenamientos, solo entrenamientos, y el día sábado para la clasificación tradicional, con pole incluida para esa clasificación, inclusive pues otorgarle punto al piloto de la pole, así como se le da un punto a la vuelta más rápida en carrera, ¿por qué no otorgarle punto también a la pole? Y mirarlo del tema de las posiciones de esa carrera sprint. Pueden conservarse pues esos 3 puntos y pensaba de pronto que era algo bueno. Aparte de ello, sí creo que qué bueno que la pole se defina en el formato que se hizo. O sea, un solo compuesto de llantas, porque esto iguala más las cargas, como que exige, plantea por lo menos una constante.
que genera también una mayor igualdad. Siempre que se quite una variable, pues esto puede generar más igualdad para los equipos porque no pueden cambiar, no pueden manejar la estrategia de qué llanta utilizar, sino que tienen que utilizar esa y eso me pareció pues a mí muy bien. No sé qué le parece este sistema de ajustes que de pronto estoy proponiendo. No, en torno a lo de los neumáticos, pues, o sea, sí, pero no, porque en realidad la pole, pues siempre se ha definido con el compuesto más blando, ¿no? Ujú, Salvo contadas excepciones, como Portimao y estos casos en los que a veces el compuesto medio y el blando están muy, muy parejos y de forma excepcional algún piloto consigue la pole con el neumático medio, pero la diferencia de estrategia se da más de Q2 a Q3, o sea, no tiene realmente que ver mucho con la definición de la pole, más con la definición probablemente de las posiciones, si acaso, detrás de los equipos grandes y más realmente de cara a la carrera, ¿no? O sea, al final era ujú. un beneficio que tenían solamente o más exclusivamente los equipos que tienen una ventaja, como Red Bull y como Mercedes, o como en el pasado Red Bull, Mercedes y Ferrari, incluso en algún momento, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista creo que no cambió mucho y más bien sí era como se dice a veces un spoiler, ¿no? O sea, ya después del sprint se sabía cómo iba a ser la estrategia de la gran mayoría para la carrera, ¿no? Ujú. Que pues obviamente algunos se aventuraron en el sprint como Alonso, como Raikkonen y otros dos a arrancar con el neumático soft, pero pues la mayoría se fue por el medium y era lo que se veía venir para la carrera del domingo en la cual solamente Checo Pérez saliendo desde el pit lane optó por una estrategia diferente de neumáticos. Sí, hay que destacar, Diego, yo creo que la partida de Verstappen en esa carrera sprint, porque esa partida, si lo hubiera repetido el día del Gran Premio, pues las cosas habían sido diferentes. Es que partió como un cohete y no dio oportunidad, partiendo desde el segundo puesto, no dio oportunidad de pelea en la primera curva, porque en los primeros metros arrancó, pasó y se puso por delante y ahí no hubo discusión. Sí, aunque no creo que fue tan así, o sea, igual de alguna forma eh, cabe en esa primera vuelta la oportunidad para que Hamilton intente algo, ¿no? Pero creo que pues estaba también ocupado con otros, ¿no? No solamente con Verstappen. Y al final, no sé, igual, digo yo, este formato pues probablemente generó lo que luego ocurrió en la primera vuelta del domingo, porque si la clasificación hubiese determinado el orden de salida para el Gran Premio, la salida buena, la que le vimos a Verstappen en el sprint, si lo hubiera repetido el domingo, pues no habría pasado nada de lo que pasó, ¿no? Y no Correcto. estaríamos todos pues hablando de lo que hablamos. En últimas, el equipo al que peor le vino todo este formato fue justamente a Red Bull, por lo que le pasó a Pérez en el sprint y Por el luego por lo que le resultado. pasó a Verstappen en la carrera. Correcto, por el resultado. Pero bueno, llegó el Gran Premio y hay que hablar pues ya de la carrera. eh, Muchas opiniones, fanatismo. eh, y yo creo que una de las cosas más difíciles que existe en el deporte es juzgar. Ser árbitro de fútbol, ser árbitro en cualquier tipo de actividad deportiva es muy difícil. Por ello se prepara la gente, tienen que estudiar, los escalafonan, tienen que prepararse. Entonces, cuando nos toca a nosotros, pues, dar opiniones al respecto, pues, bueno, cada uno en su caso, en el caso suyo ha sido piloto, yo he sido piloto, hemos estado en la pista, tenemos una perspectiva. Yo duré muchos años siendo director de carreras y comisario deportivo, entonces tengo otras perspectivas. Y lo digo pues para decir uno con qué herramientas uno va a opinar, porque a veces uno dice, bueno, pero ¿usted qué ha hecho? Entonces hay que decirlo. Aquí en estos casos hay que decir uno qué ha hecho y de pronto en qué se basa para decirlo, porque le tocó uno en el kartismo, supongamos que estuve muchos años, donde la competición es tan cerrada, donde estos incidentes pasan todo el tiempo en las partidas y donde están los papás ahí, porque aquí no son Christian Horner, ni Toto Wolf, ni Helmut Marko, son los papás de los pilotos, los que están ahí encima presionando y diciendo
y que toca manejar todo ese tipo de situaciones. Entonces, aquí yo por eso pido moderación y como que todos entendamos con qué herramienta nos vamos a enfrentar a esa opinión, que es es osado lanzarse uno a entregar una opinión sin ver qué herramientas tiene para ser justo, porque es que el tema aquí es cómo ser justo. Y es lo que le preocupa, o por lo menos siempre en la formación que dicté en cursos, que dicté durante muchos años para comisarios, cuando la recibí también, el tema es ese, el tema es cómo ser justos, cómo no ir en contra de los intereses de nadie, cómo juzgar un incidente olvidándose de los nombres, cómo decir, no importa cómo se llama este señor, no importa cómo se llama el otro, no importa si es primero en el campeonato, no importa nada, su experiencia, no, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el incidente? Y de pronto yo creo que en eso hay una declaración de Masi, el director, en la cual pues, yo leí que dice que tratan como pilar en el juzgamiento de analizar el hecho en sí y no sus consecuencias, que yo lo veía como lo que pasa con el fútbol, ¿no? Cuando un jugador entra en contacto y lo primero que hacen es dar varias vueltas en el piso, lamentarse y uno dice, ese jugador lo van a sacar en ambulancia, yo creo que pierde la pierna, es lo más probable. Y resulta que después de que pitan a favor, se para y cobra. Y no pasó nada, le pasó eso que vio uno como, entonces ahí es donde por lo menos en el automovilismo dice, usted no se asuste con la consecuencia, ¿cómo sucedió el hecho? Porque se parte de la buena fe, se parte de la buena fe que nadie sale con intención de barrer a nadie. Eh, lo hemos visto en el deporte, lo hemos visto en la Fórmula 1 y a un personaje tan grande para nosotros que es un ídolo, como lo es Ayrton Senna, cuando definió un campeonato frente a Prost, sacándolo de la pista en un gran premio del Japón y diciendo, listo, ya quedó esto saldado. El año pasado usted me la hizo a mí, este año yo se la hago a usted. Eso le generó una serie de problemas, obviamente, a Ayrton Senna, pero ha pasado, pero esa no es constante. O sea, nadie, todos quieren sobrevivir. Si hay algo que le enseñan, se le enseña a los pilotos es, usted tiene que aprender a sobrevivir en la pista. No solamente salir a ganar. Para ganar hay que pasar la meta. Si usted no pasa la meta, pues no está en el resultado. El resultado se hace con los que pasen la meta. Dicho esto, pues yo creo que allí es donde uno puede entrar a hablar y a discutir lo que se vio en esas primeras curvas, donde la partida fue diferente, como acabamos de analizar, de Verstappen frente a lo que había vivido en la carrera sprint. Y como usted lo dijo, si hubiera partido como lo hizo en la carrera sprint, no hubiera pasado gran cosa, porque la definió clarísima. Pero obviamente Hamilton reflexionó sobre qué le pasó en la carrera sprint y tenía que hacer una partida mejor, además partidas del segundo puesto. Y como yo se lo escuché en la charla que da usted todos los domingos después del Gran Premio, en que en la primera carrera sprint salió al ataque Max Verstappen porque era segundo, y en la segunda salió al ataque Hamilton. Yo comparto con ustedes eso, entonces, obvio, pues allí cada quien ya sabe lo que le pasó y no lo van a repetir, van a tratar de hacerlo lo mejor. Entonces salen las cosas y otro de los principios que uno tiene en la pista para sobrevivir es compartir pista. Hay que compartir, es un principio básico. Esto también me lleva a algo que yo he venido reflexionando desde hace muchos años y creo que usted no me lo escucha la primera vez, Diego, y muchos de los que nos han seguido. Aquí cambió el juzgamiento con la era, para mí, es mi concepto, en la era Procena. Eso de salir y salir a arrimar al contrincante contra el muro, tratando, y así lo hacen claramente. Eso no se permitía. Eso, antes esto era un juego de caballeros donde si usted lograba meter el tren delantero a la entrada de la curva, el que iba adelante tenía que respetarle a usted ese tren delantero durante toda la trayectoria de curva. No es que sáqueme de ese tren delantero. Inclusive hay discusiones. Una vez aquí en el autódromo Ricardo Mejía, un autódromo que existió en Colombia y desapareció y se tomó el poder, los dueños del escenario empezaron a implementar normas. Entonces decía, no,
Si usted ha pasado y llega el carro y ya tiene el tren delantero hasta el paral, se considera que ya lo está pasando y que usted no puede intentar sacar esa nariz de ahí. Entonces pusieron ese límite, pero ese límite no existe en el reglamento. Sencillamente, si a usted le meten la nariz, hay que compartir pista y el ideal es que se vaya toda la trayectoria de curva compartiendo pista. Entonces, con estos análisis previos, pues hay que entrar ya con esas herramientas que yo los invito a que las analicen y las tomen como propias para poder, una vez más, ser justos. Pues hombre, creo que aquí los dos se la estaban jugando, los dos compartieron pista en varias curvas. ¿En cuántas curvas compartieron pista, Diego? No, no sé, por lo menos en 2, 3. Sí. Cops es la curva número, usted que sí lo tiene bien claro, 9. 9. Bueno, llegaron a la 9 y venían peleando las curvas anteriores, porque en la primera curva nomás, en la primera curva, pues casi que se queda sin pista Verstappen. Y después empiezan pues allí a buscarse el uno al otro, pero Hamilton sentía que, y además ese es el otro tema, esto es para adelante, ¿no? El automovilismo es para adelante, el automovilismo no es para atrás. Todos quieren ir para adelante y el objetivo es pasar al que está adelante. Así es el juego. Si no, esto no valdría la pena. Si esto es todos detrás, uno detrás de otro, hay que estar juiciosos. No, pues, esto no tendría sentido. El automovilismo es para adelante. Entonces se da este incidente. Entonces allí vienen las controversias. Con estos elementos, pues yo creo que esa curva era otra en la que había que compartir. Algunos dirán que no la compartió Hamilton y ahí es donde viene la polémica. Y otros dirán, no, la forma como trazó la curva Max Verstappen no tiene intención de compartirla y por eso vino el contacto. Entonces, ahí viene el tema de sobrevivir. Si yo soy líder del campeonato, tengo más de una carrera de ventaja, ¿quién es el que tiene que tratar de descontarme puntos? El que viene detrás y preciso es el rival que le tocó en ese momento. ¿No? Él no estaba peleando contra Norris, no estaba peleando contra ningún otro piloto diferente, sino contra el que le puede quitar la opción de ganar el título. Ese señor tiene 7 títulos, él tiene 1. Entonces, hay que cuidarse, hay que cuidar la colita, hay que tratar uno de salvaguardar la situación. Si no se pudo en esta curva, pues lo podré reatacar, miraremos estrategia, está muy temprano en la carrera. Bueno, todo este tipo de consideraciones que uno hace que ya no tienen que ver con el incidente, sino, hombre, hay que sobrevivir. Pero ya sobre el incidente en sí, y yendo a lo que dice Masi, pues sencillamente creo que allí se olvidaron de lo que venían haciendo antes. Ya cada quien dirá, fue Hamilton el que no compartió, fue Verstappen el que no compartió. Pero pues viene el otro elemento. El otro elemento es que hay un pronunciamiento de unos jueces que declaran culpable a alguien y declaran culpable a Hamilton. Entonces allí es donde viene obviamente pues la forma de cada quien que dijo que Verstappen era el culpable o que Hamilton era el culpable. ¿Vio? Los comisarios están corroborando, sí lo sacó de la pista. Entonces todo esto empieza a multiplicarse, es cuando la gente ya hay, Helmut Marko sale y dice, lo deben sacar una carrera del campeonato. Yo no sé si eso tendrá, si podrá prosperar, porque sea, llámese como se llame, ese piloto ya lo sancionaron y ya cumplió la sanción, la cumplió durante la misma carrera. Entonces no sé si esto tenga más cuerda después de todo el alegato, después de pasar por lo que unos y otros opinan, es ya el hecho, es decir, realmente había una mala intención que fue ratificada por los comisarios al sancionarlo contra Hamilton y merece que lo saquen por una carrera, por lo menos como lo está proponiendo Helmut Marko del campeonato. No sé qué opina usted. No, Germán, yo creo que pues no. En la gran mayoría de incidentes de este tipo en la Fórmula 1 no existe la intención de otra cosa diferente a ganarle la posición al rival o a mantener la posición por delante del rival. Lo que ocurra después por algún contacto, por no dejarle espacio al rival, es una consecuencia de ese deseo de ganar o mantener una posición, no como lo ve mucha gente de sencillamente dejar al rival fuera de carrera, porque en un auto como un Fórmula 1, cualquier contacto fácilmente puede acabar con la carrera de ambos pilotos, no solamente
de quien está por la línea externa. Y ahí creo que ejemplos suficientes de Sí. eso en la historia de la Fórmula 1 y de las Rosberg, carreras. Rosberg Hamilton, ¿fue en Austria o Sí, en en Austria. España? No, España, que fue cuando Bueno, ganó la en primera carrera, que fue el primer Verstappen. triunfo de Verstappen. Sí, es un ejemplo, pero también luego chocaron en Austria ese Mm, mismo año, en la correcto. última vuelta, y sancionaron a Rosberg, recuerdo. Y Ujú. luego, años después, hubo un incidente, pues, en alguna medida comparable entre Verstappen y Leclerc, que la carrera la ganó Verstappen y al final no hubo sanción para Verstappen y logró conservar la victoria. Entonces, creo que pues es muy fácil enfrascarse en la discusión de quién fue la culpa, fue más del uno, fue más del otro, la sanción fue justa, no fue justa. Al final los comisarios pues no son los mismos en todas las carreras Ujú. y todo ese tipo de penalizaciones y de juzgamientos son subjetivos, ¿no? Y dependen de muchos factores, ¿no? Empezando por el criterio de cada una de las personas que están con la responsabilidad de tomar esa decisión, que no es Michael Masi, son los comisarios. Correcto, Diego. Uy, Diego, Entonces, usted toca un punto muy importante porque eso ha sido un tema de mucho tiempo, ¿no? De quiénes son los comisarios deportivos. Se implementó hace algunos años que hubiese un piloto allí en ese grupo, porque esos comisarios se había convertido en un tema político. O sea, estoy rankeado muy bien con la FIA, entonces me envían como premio a ser comisario deportivo de un gran premio de Fórmula 1. ¡Qué maravilla! Y entonces los comisarios de Fórmula 1 nunca habían estado en la pista y mientras la Fórmula 1 conserva inclusive los camarógrafos, los productores, el equipo de dirección, la gente que le colabora al director, toda esa gente es la misma para todas las pistas. No utilizan ni siquiera, porque nosotros lo vivimos desde la época de Bernie Eccleston, no utilizan la televisión, los camarógrafos locales de cada país, eso no lo hacen. Utilizan los mismos camarógrafos, ¿por qué? Porque los quieren utilizar para que sean experimentados, que ya saben dónde hay que buscar la acción, qué es lo que hay que seguir, porque si no cada vez les toca ilustrarlos, darles un curso, decirles, mire esto, eso se complicaría. Y desafortunadamente, en algo que debe garantizar la justicia deportiva, que debería ser una constante, que debería ser un equipo muy bien identificado y un equipo bien rankeado, como pasa con el fútbol, no lo pasa, no pasa en la FIA. No sé qué conocimiento tiene usted sobre eso. pues no, o sea, igual la constante es Michael Masi, ¿no? Uh -huh. Y aunque los comisarios son los que Pero es deciden, los director, comisarios, él no toma, usted acaba de sí, decir, él no toma las decisiones. sí, Germán, pero creo que hoy en día los comisarios disponen de una serie de ayudas y de preparación que se ha encargado la misma FIA de generar para que exista de alguna forma criterio basado en el pasado, ¿no? Y llevar con ello a que exista un poco esa consistencia que es de lo que normalmente se quejan los equipos, los pilotos a la hora de aplicar una sanción, que no se mide igual cada fin de semana porque las personas son diferentes. Siempre hay Uh un -huh. piloto allí, este fin de semana era Emanuele Pierro, piloto con muchísima experiencia, tanto como piloto como en este oficio, ¿no? De ser comisario ya por varios años en grandes premios de Fórmula 1, ¿no? Uh Entonces, -huh. obviamente que su opinión es muy influyente dentro de ese grupo porque ha tenido la experiencia de correr y no solamente en la Fórmula 1, sino en muchas categorías. Entonces, eh, o sea, no creo que al final la discusión tenga que ser esa, ¿no? Si es que hay que tener los mismos comisarios todos los fines de semana, bueno, tal vez, pero creo que incluso si lo fueran, nunca va a haber un consenso de todo el mundo y pues es justamente lo que pasa con el fútbol, ¿no? El árbitro puede pitar y la gente puede estar a favor o en contra. Lo que pues usted mencionaba antes sí que es claro y es que desde hace tiempo en la FIA y los comisarios pues han intentado no tener en cuenta las consecuencias del incidente a la Uh hora de -huh. juzgarlo, ¿no? Y es un poco lo que no hace la gente, ¿no? Porque aquí la gente pues está viendo que el accidente que tuvo Verstappen fue un accidente muy fuerte, 51 G Bastante es el aparatoso. impacto, Uh -huh. entonces no se compadece el accidente
y el perjuicio para Verstappen con una penalización de 10 segundos que Hamilton podía cumplir en el pit stop, ¿sí? Y se entiende, ¿no? Obviamente, si uno lo ve así, pues hace lógica, pero pues es justamente lo que no han querido a priori, pues llevar a que los comisarios se vean sesgados por ello. A mí me parece que es muy difícil, ¿no? Abstraerse por completo de las consecuencias de un incidente, ser totalmente impermeable a todo lo que ocurrió después y a todas las consecuencias de un incidente. Me parece que eso no es fácil de lograr. En ocasiones se logra, en otras pues es demasiado difícil, ¿no? Y aquí pues existían seguramente todo tipo de presiones, empezando por las de los propios equipos, ¿no? Cada uno jalando la cuerda para su lado y pues de alguna forma yendo a vociferarle al árbitro que había que pitar esto o que no había que pitar esto, si lo colocamos en términos futbolísticos. Pero yo creo que al final, pues, incidentes como este ha habido muchos en la historia de la Fórmula 1 que no han tenido Y semejante seguirán pasando. repercusión porque sí, es que hoy en día con las redes sociales, pues todo se vuelve una discusión mucho más grande y que entra en espacios que no debería, solo porque se convierte en un tema de dominio público en el que cualquiera puede opinar y cualquiera puede hacerlo en el tono que quiera. Entonces, ya el tema se lleva a extremos que no debería ser y que a mi modo de ver son un poco peligrosos, ¿no? No sé qué piense la FIA en este momento. Por ejemplo, cuando llegue el Gran Premio de Holanda, ¿cuál va a ser el comportamiento de los aficionados allí ante una situación como esta, por ejemplo? No lo sé. Sí, no, En que alguna no, época, que no lleguen los hooligans a la afición del automovilismo que bueno, es que ha dado muestras de que comparten en una de que es tribuna. civilizada. Sí, correcto. Que no es lo que se está viendo en el fútbol o lo que se vivió una violencia en la cual llegan y no aceptan al contrincante, no lo aceptan, sencillamente no, es un enemigo y punto. No Sí, disfrutan el deporte. en la Fórmula 1, por lo general, bueno, hay mucha gente que dice que la gente estaba celebrando el accidente de Verstappen, ¿no? Pero tampoco creo que sea necesariamente así. La gente al Ujú, principio se queda un poco con la impresión del duelo y pues es que la primera vuelta fue un muy buen duelo, ¿no? Y incluso ese clímax del toque entre los dos autos es como un momento en el que todo el mundo salta de la silla correcto. por diferentes razones, pero todos saltamos del asiento porque era uno de esos momentos que marca una rivalidad que probablemente va a marcar esta temporada Y y como que usted lo es ha un dicho, antes y un Diego, después. la afición estaba esperando eso. Bueno, no Aquí horas vamos a necesariamente que lo tener un duelo estaba rueda a rueda, esperando. varias curvas. Claro, usted lo ha Sí, dicho desde hace rato. no, sí, pero no necesariamente que esperaba el choque. Es a lo Ujú. que me No, no, refiero, no, ¿no? pero el duelo sí, rueda a rueda, varias curvas. No que sea Sí, una y patada y esto punto. inevitablemente iba a pasar, Germán. O Mm. sea, esto ha venido creciendo cada vez a una escala más alta, un poco la agresividad entre ellos, ¿no? Ujú. Inicialmente, pues, sobre todo del lado de Verstappen, Hamilton, pues, con su experiencia y todo, y siendo el campeón reinante, pues, por lo general era quien al final cedía y pues poco a poco Hamilton fue sacando los codos, ¿no? Mm. Y creo que en particular este incidente es eso, ¿no? Creo que para mí, más allá de la victoria y los 25 puntos que ha conseguido Hamilton en este Gran Premio de Gran Bretaña, ha conseguido también de alguna forma una victoria psicológica frente a Verstappen, porque claramente Verstappen no esperaba que Hamilton mantuviera la nariz ahí y que arriesgara tanto como Ujú. arriesgó allí, ¿no? Porque sabía que, obvio, llevaría la peor parte de Verstappen si llegaban a tocarse, pero por lo que ha visto de Hamilton hasta ahora, sabía que probablemente allí Hamilton iba a ceder, o era lo que él probablemente esperaba, y no fue lo que ocurrió. Sí. Entonces Hamilton ha demostrado con esto hasta dónde está dispuesto a ir para conseguir ganarle una posición, una carrera, un título a Max Verstappen, ¿no? Y creo que obviamente pues eso agrega a ese duelo que estamos viendo finalmente entre dos pilotos de dos equipos y dos generaciones
diferentes, ¿no? Y dos pilotos que probablemente son los más talentosos de la parrilla actual de la Fórmula Uno. Entonces, sí, hay que verlo, yo pienso, dentro del contexto deportivo. Ya pues Correcto. entrar a decir que fue un Y incidente disfrutarlo, con el Diego. cual, Disfrutemos porque es que sí, este es un buen partido. Esto es un buen sí, claro, partido, hay que pero disfrutarlo. es que la gente un poco, claro, como decía antes, esto trasciende a otras esferas de el seguidor ocasional o el seguidor Ujú. que no ha estado mucho tiempo viendo automovilismo y lo ve como un intento de homicidio, más o menos. Sí, Y sí, pues no. no, o sea, pregúntenle a los pilotos de otras épocas, eh, pues No, hombre, que estaban dispuestos a esto y, por no, no, ejemplo, en los no. Los óvalos invito a que vean están. campeonatos mundiales de karts. Los invito a que vean competencias en las categorías inferiores. Sí, bueno, pero es que aquí va Esas sí mucho son más rápido, leoneras, Germán. leoneras. Yo digo más por las consecuencias posibles de un impacto de estos, ¿no? Ujú. Porque Hamilton, pues perdón, porque Verstappen al final tuvo que ir al hospital y obviamente fue físicamente un impacto muy fuerte para él, Claro, ¿no? Pero fuerte para pues es a lo cualquiera. que ellos están dispuestos, no que a un rival necesariamente lo saque de la pista, pero sí que saben que en algún momento se corre ese riesgo, ¿no? Y Sí, carreras como las 500 millas de Indianápolis que se han definido con toques muy parecidos y que acaban no pasando por una trampa de leca y contra el luego muro. contra una barrera de llantas, sino contra un muro de concreto Mm. directamente, ¿no? Y así se han definido en varias ocasiones. Y no necesariamente porque el piloto que está intentando adelantar piense o visualice ese escenario, ¿no? Él visualiza salir adelante Y se o pasa del salir con la límite. ventaja de esa curva y conseguir completar un adelantamiento. Ya las consecuencias, obvio, pues aparte que hay una serie de complejidades técnicas que llevan a esto, ¿no? Cuando un piloto en un auto de Fórmula Uno de estos va por el interior y se le cruza otro auto por delante, ya la aerodinámica no funciona igual y se entiende que aparte estaban en la primera vuelta de la carrera, cuando los neumáticos pues tal vez no están todavía en esa ventana ideal de Ujú. operación, porque si uno ve lo que pasó entre Verstappen y Hamilton y luego ve lo que pasó entre Leclerc y Hamilton en la penúltima vuelta de la carrera, misma curva, situación muy similar, desenlace muy diferente. También Mm. porque pues la situación del auto era otra y también a mi modo de ver, porque Leclerc fue bastante más generoso con Hamilton de lo que fue Verstappen. Pero claro, Leclerc no se está jugando el campeonato del mundo y él vio lo que pasó justo en la primera vuelta de la carrera y sabía a lo que estaba dispuesto un poco Hamilton también, probablemente, Me ¿no? hizo acordar usted, Diego, que se vio un video que rodó precisamente de una situación parecida con consecuencias en un campeonato europeo de karts entre Leclerc y Verstappen, cuando eran muchachos. Ese yo lo vi recientemente, tenían creo que 14, 15 años y terminaron así, terminaron enredados en la final y el fuerte alegato entre el grupo y el papá de, sobre todo Verstappen, que siempre lo ha acompañado, y Leclerc sí, pues yo lo vi solo. El caso es que quería repasar, porque mucha gente de pronto ni vio la carrera y comentarles que se implementó ese sistema nuevo de clasificación, con una clasificación que no daba la pole el viernes, que daba el orden de partida para una carrera corta el día sábado, que esa carrera cortaba la pole, que daba puntos 3, 2 y 1 respectivamente a los tres primeros, y que se cumplió el gran premio con una partida que fue interrumpida tras el accidente en la curva número 9 en Copse de Hamilton y Verstappen, que Verstappen desde ese momento quedó por fuera de carrera y que después vino una partida con Leclerc encabezando el grupo, porque Leclerc fue al momento de la suspensión de la competencia el que estaba encabezando. 10 segundos de sanción para Hamilton, los cumple en la zona de pits, remonta y a 2 vueltas del final pasa Hamilton a Leclerc, que venía liderando la carrera, gran carrera de Ferrari. Yo creo que nadie se esperaba eso, pero Leclerc, gran carrera, Bottas es tercero y Norris ahí, con la constante. Y sobre todo el saldo, ¿no? El saldo negativo, como usted lo dice. Esto no le funcionó por el resultado a el equipo Red Bull, porque perdió 25 puntos, por un lado, y porque en el campeonato, pues ahora
se redujo a 8 puntos la diferencia entre Verstappen y Hamilton. Norris pues ya está a 64 puntos de diferencia. La diferencia es una diferencia amplia para decir este grupo es otro, pero Norris es tercero. Y aquí es donde están amontonados. Norris con Bottas, que le lleva apenas 5 puntos. Norris frente a lo que pueda hacer Pérez y frente a lo que pueda hacer Leclerc, que también está ahí cerca, aunque Leclerc pues ya está a 33 puntos de diferencia. Pero para el campeonato, las cosas pues le salieron mal al equipo Red Bull, Diego. Sí, era un poco lo que decía antes, pero no necesariamente por culpa del formato, sino por culpa de las Resultado. circunstancias propias de esta carrera Es que los y del resultados son resultado, ¿no? resultados. Pero sí, no hay que ver más allá de eso, pienso yo, ni decir que este formato se diseñó para favorecer a Mercedes y a Hamilton, ni mucho menos, ¿no? Es pues un poco consecuencia de lo que ha pasado, más bien al final Lo que, del lo que es sábado igual la para visión todos, era Diego, otra, este es otro Germán. principio. Lo que es igual para todos no es ventaja para nadie. Sí, pero lo que iba era que el sábado, si uno mira, pues sí, por el lado de Pérez mal, pero por el lado de Verstappen, pues bien porque había recuperado la pole para la carrera importante y aparte de ello, pues había sumado 3 puntos, uno más que Hamilton para el campeonato del mundo. Entonces, hasta ahí el saldo no iba nada mal para Verstappen específicamente y en el Mundial de Constructores seguían adelante, pero el domingo sí, obviamente fue desastroso por donde se le mire y lo único que pudieron impedir al final fue que Hamilton sumara un punto más, el de la vuelta rápida, que le quitó Pérez cuando la registró, pero sin marcar la bonificación él, solamente impidiendo que la sumara Hamilton. Muy bien, mucho tema, Diego, y esto todavía tiene tela para cortar, porque toca seguir analizando lo que cada uno dice, lo que va a pasar, pero lo que sí es que estamos asistiendo a un campeonato del mundo de la Fórmula 1 emocionante, que nos tenemos que preparar para seguirlo disfrutando, y qué bueno, porque todo esto ha dado también para que llegue a otros niveles la Fórmula 1, se comente qué fue lo que hicieron allá con un formato de esto que a mí me preguntaban qué fue lo que hicieron en la Fórmula 1 y ahora con lo de Verstappen y Hamilton, pues va a empezar la gente a hablar y como dicen los paisas, hable mal o bien, pero hable. Diego, muchas gracias. Un gusto, hermano. Y a todos recordarles que Diego está también, lo podrán ver, hay que estar pendiente de la Fórmula Latina, a ver cómo va a ser ese análisis que se haga desde allá. Es bueno escuchar todos los análisis porque todos enriquecen. Seguir también, pues, como siempre, Diego, agradecerle que siempre nos mantiene al tanto en cada una de las competencias y invitarlos para que estén pendientes de Motores RCN, como siempre, a las 6 de la tarde, hora de Colombia, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, los sábados, y a las 2 de la tarde también, www.antenados.com.co o www.rcnmundo.com. Un abrazo y muchas gracias por acompañarnos a todos.